Dios les bendiga a todos. Qué alegría tan grande que podamos estar reunidos, que podamos ponernos de acuerdo. Bienvenidos todos nuestros hermanos, amigos, invitados. Qué oportunidad tan especial que tal vez desde lugares muy distintos, muy distantes, podamos todos a esta hora estar reunidos. Y probablemente algunos no puedan en este momento y podrán ver esto en otro tiempo, pero igual todos de acuerdo en esa búsqueda, en esa necesidad de encontrar razones tan especiales para poder vivir mejor, y es que eso es lo que Dios precisamente quiere con nosotros. Qué oportunidad tan especial en este tiempo que hay tanta necesidad y que podamos estar recibiendo razones tan incomparables, tan especiales, pienso yo, afortunados todos, pero especialmente en esos niños, esos adolescentes que seguramente van a recibir el impacto del efecto de esta palabra tan especial. Muchos de nosotros que hoy estamos aquí en la iglesia podemos decir que definitivamente estas verdades que desde niños nos pudieron ir infundiendo han marcado la diferencia hoy, que aunque están las luchas, que aunque hay muchas situaciones difíciles, podemos tener una esperanza. Y qué bueno poder precisamente hacer eso con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Así que qué afortunados. Si usted está hoy por primera vez, si usted aceptó esa invitación de ese amigo, de ese vecino, de ese familiar, aceptó el link tal vez por curiosidad, pues quédese hasta el final, porque le aseguro que lo que va a recibir hoy es algo muy especial, algo que sirve para la vida, no solamente la suya, sino también para otros que están a su alrededor. Y eso es lo que Dios quiere precisamente. Los invito a todos para que estén de pie. Vamos a hacer una lectura en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Voy a leer aquí, ustedes pueden seguir allí en sus casas la lectura. El capítulo 1 de la carta a los Romanos, desde el versículo 18 hasta el final. Entonces voy a leer y ustedes siguen allí conmigo. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, seguramente Dios hoy tendrá para nosotros razones muy especiales, razones que no se deben quedar en el aire, que no tienen por qué quedarse como algo abstracto, sino que tienen todo el poder de parte de Dios para que se vuelva algo práctico, para que se vuelva algo que nos sirva para la vida. Y por eso es que estamos acá, por eso creemos, porque hemos visto cómo Dios realmente obra en la vida del ser humano y le da mucho sentido. Entonces vamos a decirle a Dios que nos ayude precisamente para eso, para que esas palabras que hoy tiene para nosotros las podamos asimilar, las podamos entender y sobre todo las podamos poner en práctica en nuestra vida. Bendito Dios y Padre bueno, eres muy bueno, Señor, al permitirnos hoy estar aquí, al permitirnos hoy, Señor, exponernos a estas verdades que sin lugar a dudas, Señor, están transformando las vidas, le han dado sentido a nuestra vida. Hoy podemos pensar mejor, hoy podemos vivir mejor, hoy podemos equivocarnos menos, hoy podemos, Señor, encontrar las rutas reales para el sentido de la vida gracias a ti, gracias a tu verdad, gracias, Señor, a que tú le estás dando orden a nuestro caos, gracias a que tú le estás dando sentido, Señor, a aquellas cosas que culturalmente nos han afectado tanto. Ayúdanos, Dios, para que esta palabra que hoy recibiremos se haga realidad en nuestra vida, para que podamos disfrutarla, para que podamos incluso impactar la vida de otros a partir de estas nuevas rutas, estos nuevos caminos que tú le estás dando a nuestra vida, a nuestros hogares, a nuestras familias. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, me alegra poderlos acompañar en este momento. Les invito a que todos estemos sentados y vamos entonces a exponernos a esta palabra. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra reunión para la familia, en nuestro tema para la crianza y educación de nuestros hijos. Estamos interesados en conocer el orden como principio de crianza, de las cosas que difícilmente se trabajan en la vida nuestra, porque desgraciadamente somos personas que nos movemos en ambientes sociales muy anárquicos y el orden no tiene un lugar preferencial en las decisiones nuestras. Sucede que el orden es clave en la crianza. Si usted no fundamenta en el orden a sus hijos le van a crecer deformados. Sus hijos van a distorsionar las interpretaciones que debían hacerle a la vida y sus hijos van a tener desgraciadamente limitaciones en la disciplina y en la claridad de las posturas que en cada situación de la vida deben tomar. Por eso el orden es clave. Y para que todo quede en contexto, porque el interés que tengo es que ustedes entiendan que esto obedece a cosas más grandes que a la simple idea de una crianza que es grandiosa, pero el programa del orden tiene que ver con un plan mucho más amplio, abarca, digámoslo así, abarca la extensión general del programa de Dios. Todo lo de Dios está ordenado. Por eso he comenzado a hablarles de ese crecimiento en el manejo del orden. Hablábamos
de esto como repaso de 3 niveles de la creación, los 3 momentos claves de la creación, que es la creación física, la creación física, la creación biológica y decíamos la creación humana. Y Dios, todas estas dimensiones de la creación, de hecho, este es un proceso creciente, ¿ya? Es un proceso creciente, más elaborado cada vez, más elementos exigidos. Todos ellos se establecieron en un orden debido. La creación física no carece de orden, tiene el orden de las leyes físicas. Leyes de la física. ¿Ve? Todo se sujeta a las normas que Dios le estableció. Todo el mundo físico, el mundo creado por Dios, obedece a leyes, y esas leyes de lo físico, investigadas por el hombre, han llevado a descubrir cosas extraordinarias, detalles interesantes, donde nos damos cuenta que las cosas se dan como está establecido que se den, porque Dios no dejó todo al azar, sino que todo lo sometió a una normatividad en donde esas normas permitían que las cosas se dieran. La ausencia de las normas no permitían que las cosas se dieran, o no permiten que las cosas se den. Cuando aparece la creación biológica, que es una elaboración a partir de lo físico, la vida biológica se da a partir de lo físico. Entonces, encontramos aquí que existen un orden, y el orden básico aquí lo establece la vida como factor ordenador. Imaginen ustedes. Es decir, ¿qué es lo que hace que estos seres biológicos funcionen? El orden que se le dio a la vida, de modo que este orden físico, agregándole algunos elementos del desarrollo, produce el orden de la vida que permite la vida biológica. Pero todo esto lo estoy diciendo para llegar a este último punto. Cuando aparece la vida humana, que es lo más elaborado del orden biológico, lo más elaborado de la creación física, biológica, la vida del hombre, ya la creación del hombre, entonces aparece un nuevo factor ordenador. Y el orden aquí lo establece la conciencia. ¿Qué hace que un ser biológico sea un ser humano? Su conciencia. Y este punto
es lo que hace que todo lo que tenga que ver con el ser humano sea una cosa que vea imprescindible la conciencia. Cuando la conciencia humana desaparece, hay situaciones clínicas que hacen que la conciencia humana desaparezca. El cerebro deja de funcionar a nivel de las condiciones naturales que producen la conciencia, y cuando eso se da, el funcionamiento es un funcionamiento que lo regresa a la vida biológica anterior, y se dice que ese ser humano está en unas condiciones vegetativas, es decir, se comporta como un ser biológico de dimensiones anteriores a la dimensión humana. ¿Por qué? Porque su conciencia, al menos expresamente, no está funcionando. Yo quiero que entiendan esto porque esto es importante. A nivel de decisión en el desarrollo de un ser humano, el punto clave es este. Que yo diga, eso me hace sentir bien, pero ese sentirme bien con algo me ha llevado a prescindir de la conciencia. En ese momento que yo tengo que prescindir de la conciencia humana para comportarme como un ser biológico, como un ser animal, en ese momento yo no estoy hablando de una persona humana, sino de un ente biológico, y eso atenta contra toda la realidad humana como originalmente está establecido. No, que yo no me puedo quedar simplemente con aquellas cosas con las que me siento bien, sin que mi condición de conciencia humana tenga un lugar digámoslo así, de valor, de dignificación, mi conciencia humana sea respetada, ¿ya? Mi conciencia humana sea respetada. Entonces, cuando me dicen a mí, es que los seres animales se comportan de esta determinada manera, esos son los animales. Ponga eso en un ser humano con una conciencia saludable, y ese ser humano no se va a quedar reducido a un comportamiento biológico como cualquier ser animal, sino que elabora un estado moral, elabora unas posturas éticas que corresponden al nivel de su conciencia. Espero que esto haya quedado claro, porque es esa idea la base de muchas cosas que vamos a decir más adelante. Recuerden que la conciencia nuestra es una condición ligada a aspectos relacionados con lo trascendente. ¿Qué es trascendente a nosotros? Lo inmanente a nosotros es el comportamiento humano, biológico. Lo trascendente, lo que está más allá de nosotros, es Dios. ¿Ya? El sentido trascendente de la vida tiene que ver con Dios. Entonces, la conciencia humana, distinguiendo al ser humano del resto de criaturas vivas, la conciencia humana en el hombre, la conciencia en el hombre está absolutamente ligado a Dios.
La biología del hombre está absolutamente ligado a los seres biológicos, a los animales, a las plantas. Y en ese sentido, no somos más que animalitos, no somos más que seres vivos. Pero cuando ya tenemos que ver con lo que nos pone en relación, no con lo que queda atrás, sino con lo que va adelante, nos pone en relación con lo que está más allá de nosotros. Y decimos que lo que sigue de nosotros es Dios. Entonces aparece todas las cosas que reclaman, digámoslo así, nuestra vinculación al ser divino. Y la Biblia lo especifica. Entonces decíamos que Dios nos dio el aliento divino, ¿ya? Su aliento, según Génesis 2. Dios nos dio poder y autoridad para gobernar la creación. Dios nos dio su imagen. Dios nos dio el derecho de recibir todas las perfecciones de la creación anteriormente desarrollada, es decir, Dios nos hizo como última creación. Dios nos hizo, según el Salmo 8, un poco menor que un Dios. De hecho, Dios nos hizo señores en este mundo. Es decir, la conciencia del hombre reclama la trascendencia y en la trascendencia está Dios. ¿Ya? De modo que todo lo que la Biblia nos deja constancia es que estamos ligados a Dios mucho más fuertemente que lo que estamos ligados a la naturaleza viva, a la creación viva, ¿sí? Entonces, estamos más fuertemente compenetrados con Dios que con lo biológico, y entiendan que lo biológico es fuerte, muy fuerte, ¿ya? Este lado, que es el lado de Dios, es un lado que no lo percibimos de la misma manera que percibimos lo biológico. Y allí es donde está nuestro problema. No porque no lo percibamos, deja de ser fuerte. Ahora, al no percibirlo, entonces yo sí puedo tomar un atajo peligroso. Y el atajo peligroso es que yo lo niegue. Diga, esto no existe. Y renuncie a él. Y me quedo exclusivamente con lo que queda abajo, con lo natural, con lo biológico. Y eso es una condición que nosotros lo definimos como una condición que nos tira hacia lo animal, ¿ya? Y terminamos nosotros más influenciados por el poder de nuestros instintos, más influenciados por el poder de nuestras pasiones, de nuestros impulsos naturales, más tocados por nuestras hormonas, más afectados por nuestra sensitividad, que hace parte de nuestra corporeidad biológica. Terminamos más tocados por eso que por el hecho del reclamo que está haciendo nuestro ser a moverse en una esfera muy superior, que es la esfera de lo divino. Es decir, en la búsqueda de una relación con lo que está más arriba, a movernos en el campo de nuestra condición como hijos de Dios. ¿Ve? El Hijo de Dios es el contraste de nuestra condición biológica animal. Si yo no privilegio mi condición de hijo de Dios, termino alimentando poderosamente el animal que existe en mí y por tanto se va perdiendo mi condición ventajosa frente al resto de la naturaleza y me convierto
en un ser simplemente biológico, pero animal, ¿ya? Un ser biológico, elemental, un ser animal. Todo lo que me tira hacia acá, todo lo que fortalece esto hacia acá, todo lo que mueve hacia acá, son fuerzas animalizantes. ¿Sí? De modo que si lo que me debiera llevar hacia arriba no tiene peso, las fuerzas animalizantes prevalecen y yo me termino comportándome como un animalito más. Yo espero que esa idea haya quedado clara hasta allí, porque entendamos que el poder de lo animal en nosotros es el poder que termina desarrollándose porque Dios, por cualquier camino que escojamos para negarle su lugar, Dios está ausente. Entonces, cuando Dios está ausente, todas las fuerzas que actúan en nosotros nos tiran hacia abajo. Todas las fuerzas se convierten en fuerzas poderosamente animalizantes. Y aunque digamos por cultura, por sociedad, por vida de crianza social, digamos es que yo me siento bien, el sentirse bien no significa que es lo mejor, porque es que el sentirse bien no es más que una cosa de costumbres o de inclinación, y si Dios está perdido en el horizonte de las posibilidades del ser humano, pues el ser humano terminará sintiéndose bien como se siente bien un animalito siendo un animalito. Solo que nosotros somos un poquito más inteligentes y desarrollamos un tipo de conciencia que es una conciencia reducido al animal, reducido a lo estrictamente biológico, y eso es muy triste. Eso es muy triste porque Dios nos hizo para que tuviéramos mucho más que eso. Espero que hasta allí la idea esté clara. Por eso, lo más terrible que nos puede acontecer a nosotros en ese proceso de ordenamiento de la vida, insisto, es la ausencia de Dios. Dios está ausente y esa ausencia de Dios termina creando todas las cosas terribles que hacen que el hombre viva su condición animal como lo único significativo e importante. Y eso, hermanos míos, que pareciera ser una cosa natural, no es natural. En el hombre es una cosa que se sale de lo natural. Lo natural del hombre es que el hombre tire hacia arriba. Lo natural del hombre es que el hombre busque encontrarse con lo que está más allá de él, con lo que lo trasciende. Cuando yo busco lo que está por debajo mío y me acomodo en ese territorio, eso no es natural. Eso ya es enfermizo. Aunque, si todo el mundo lo hace, entonces todo el mundo me va a llevar a ver eso como lo más natural de la vida. La ausencia de Dios es fatal. Y lo hemos mencionado en el planteamiento que hace Pablo en Romanos capítulo 1. Y estaba pensando también en textos como los del Salmo número 14,
que menciona una cosa semejante. Y fíjese que las conclusiones a las que llega son semejantes a las que llega Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. En el Salmo 14, que es el mismo Salmo 53, el Salmo 14 dice el necio en su corazón. ¿Ve? Es una negación de Dios basado en el corazón. ¿Y qué quiere decir basado en el corazón? Basado en su simple razonamiento, basado en su sentir, ¿ya? Basado en sus deseos, en los anhelos de su corazón, ¿ya? En las intenciones, en sus, digámoslo así, en sus expectativas, no basado en la objetividad, ¿ya? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y decir no hay Dios, quitar a Dios del horizonte existencial del ser humano, hace que se vuelvan poderosas, ¿qué? Todas estas fuerzas, ¿qué? Animalizantes. Fuerzas animalizantes. Entonces, ¿cuál es el resultado? El salmista dice, se han corrompido. ¿Por qué? Porque se degrada. No hay Dios. Entonces, ¿a dónde se llega acá? A la degradación. A lo que está por debajo del estado de conciencia humana. A lo que hace del hombre un ser con inteligencia, pero sin el nivel trascendente de su conciencia. Entonces, se corrompe. Se han corrompido. Hacen obras abominables. La lógica. No hay quien haga el bien. Es un ambiente totalmente descompensado, totalmente desorientado, perdido. Dice el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, pensando en esa sociedad que dice no hay Dios. Miró Jehová desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Si Dios dice, si hay uno, al menos con uno me defiendo, en el sentido de que uno me sirve para trabajar a otro, porque es que si todos están en ese grado de desorientación que me niegan, no hay forma de sacarlos de su sistema de corrupción, de su degradación, de su decadencia, ¿ya? Y eso es lo que estamos mirando cada vez en el mundo nuestro. Dios pesa menos y el hombre es más animal. Dios tiene menos lugar y la conciencia pierde su vigencia, el ordenamiento de conciencia se va diluyendo y entonces aparece todos los rasgos animales de una criatura que solo se distingue de las otras porque tiene una conciencia con una visión trascendente. Ya. Para ver si Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces por eso pregunta el salmista, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Es decir, ¿a dónde vamos a llegar con una sociedad en donde Dios es desconocido, en donde Dios es despreciado, donde Dios es ignorado? ¿A dónde vamos? Hacia ser una manada de animales humanos, de seres decadentes,
de seres llevados por sus instintos, por sus pasiones, de personas que no valoran, no respetan nada, de personas que hacen de sus intereses simple satisfacción de apetencias que no producen ningún nivel de realización en el aspecto superior de la condición de la humanidad. ¿Ven ustedes? Salmo 14, ¿ya? Es esa condición triste de una sociedad que caprichosamente decide ignorar a Dios y vivir sin Dios, y vivir sin dejar que el orden de Dios les condicione su idea de oportunidad y de logros. Muy bien. De acuerdo a eso, y de acuerdo a Romanos, a partir del versículo 18 en adelante, la conciencia tendría que ser como la imagen que nos identifica con Dios. ¿Ve? Está la conciencia, está esto hacia acá. Ausencia de esa conciencia o mal uso de esa conciencia, está esto. De modo que si hay algo que nos identifica con Dios, es la particularidad nuestra, distinta del resto, y esa es nuestra conciencia. El objetivo entonces es caminar hacia la asimilación de las virtudes trascendentes. Una persona movida por la fuerza de su conciencia humana como debe ser, es una persona que busca siempre desarrollar habilidades que están más allá de las condiciones biológicas de su naturaleza simple. Es decir, buscar que las virtudes de trascendencia, es decir, lo que le pertenece a Dios, lo que está en la categoría de lo divino, se convierta en algo logrado, algo alcanzado, como una dimensión de práctica existencial, porque la conciencia reclama virtudes trascendentes. La conciencia no se queda contenta simplemente con sentir placer. La conciencia desea vivir la dimensión de la paz, la dimensión del gozo. La conciencia desea una habilidad que no es animal, la esperanza. No, que cuando usted junta todas esas virtudes, que son virtudes trascendentes, usted no vive simplemente disfrutando momentos de placer, porque aunque el placer muchas veces no esté presente, puede haber un nivel de realización en la paz, en la esperanza, en el gozo, que no tiene que ver con simple placer. Hay momentos muy dolorosos y la consolación en momentos dolorosos no es una parranda. ¿Ya? Usted está viviendo el dolor y en su aflicción la Biblia le dice a usted, no se vaya a poner a desbordarse en expresiones o en manejos, tipos de diversión. Este no es el tiempo para divertirse. Santiago dice, haga oración. Si alguno está afligido, haga oración. ¿Por qué? Porque es que con la oración estamos buscando virtudes que estén más allá de lo común, de lo biológico. Entonces estamos buscando la experiencia de la esperanza, llenarnos de una confianza en algo que viene más adelante, en una promesa de Dios, y entonces aparece el territorio de la fe, en las razones reveladas de Dios, en
las cosas que Dios despierta en nosotros a partir de la presencia de su Espíritu. Entonces nos estamos moviendo en otra esfera, ¿ya? Estamos resolviendo las demandas profundas de la vida nuestra, no en el territorio común, que es lo que se hace muchas veces a nivel cultural. Para olvidar las penas, tomemos trago. Para olvidar las penas, para superar las penas, divirtámonos al máximo. Y mejor es que nos distraigamos y entonces busquemos un entretenimiento, porque esto está muy duro. No, eso se vive a otro nivel. Y ese es el poder que tiene la conciencia de movernos hacia lo que está más allá. Ese es el nivel humano que busca lo trascendente. Por eso, a través de la conciencia, nosotros somos cada vez más como Él es. Aleluya. Más como Dios es. Eso fue lo que nos reveló Cristo Jesús. Ustedes quieren parecerse a Dios, usen las virtudes trascendentes de su condición de personas. ¿Ya? Y si ustedes se dejan alimentar de los nutrientes del Espíritu, ustedes cada vez serán más parecidos a Dios. Dice el texto, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Por otro lado dice, porque así como Él es, somos nosotros en este mundo. Es decir, van apareciendo cosas que nos identifican con Dios y van desapareciendo todos esos elementos que tienden a buscar que nosotros seamos cada vez más animales, comportándonos a la altura de nuestra estructura elemental, física, y por tanto ordenando nuestra vida simplemente en función, ordenando nuestra existencia simplemente en función de valores de vida o de valores físicos, de intereses físicos y químicos, y no de razones trascendentes que son las que nos llegan de Dios. Por eso decimos que es impío e injusto desconocer esa verdad. Es impío e injusto desconocer la validez de la conciencia, la verdad o validez de la conciencia. La conciencia que nos lleva a lo trascendente. Y entonces aparece la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, lo que dice Romanos 1:18. ¿Ya? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y miren cómo continúa hablando el texto. Porque lo que de Dios se conoce, Dios, ¿qué? Se los manifestó. Dios se los reveló. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. ¿Ya? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Ya? Y son entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no hay excusa para decir que al alcance nuestro no está visualizar lo trascendente de Dios. ¿Por qué? Porque a través de nuestra conciencia nosotros hacemos elaboraciones que nos lleva a sacar de lo creado
la perspectiva de una realidad, de un Dios que se deja ver por medio de las cosas hechas. Si no tuviéramos esa conciencia y fuéramos como animalitos sin hacer discernimiento, entonces no habría ningún problema, porque no habría cómo a nosotros se nos demandara otra cosa. Pero la conciencia hace que escrutemos, que escudriñemos, que saquemos el mensaje de fondo de la misma creación y podamos descubrir que en los cielos y en la tierra la creación evidencia la gloria de Dios, ¿ya? Deja ver el poder de Dios distintivo, su condición superior, su capacidad para hacer cosas que lo dejan ver como la expectativa trascendente que nosotros tenemos. Esa conciencia nos debe tirar hacia una claridad mayor de lo de Dios. Si no lo hace, a Dios le molesta, porque es lo más injusto que puede existir con la vida nuestra y es la ofensa más grande que se le hace a Él. Que el hombre diga, estando Dios allí no hay nada, Dios no existe, no hay Dios. ¿Qué va? Eso no es nada. Eso es ofensivo para Dios, ¿ya? Es impiedad y es injusticia, todo. Ofenden a Dios, impíos, ofenden al resto de la creación, ofenden al resto de los seres humanos, es iniquidad, injusticia, ¿ya? No aceptar lo que Dios ha revelado es el pecado de iniquidad y injusticia. Y reducir la posibilidad humana al dominio de lo natural, entonces es terrible, ¿ya? Eso es lo más degradante que existe, ¿ya? Un hombre hecho para vivir en las dimensiones trascendentes que lo lleve más allá de su propia naturaleza, se tiene que reducir por intereses de cultura, por manejos que hacen los que controlan la sociedad para sus planes y para sus gustos. Se tiene que reducir la persona al dominio de lo simplemente natural. Entonces, por eso dice el texto que ellos se encerraron en su razonamiento y cambiaron la gloria incorruptible de Dios por la imagen de lo corruptible. Entonces Dios dejó de ser la demanda más allá que busca que el ser humano supere el territorio corrupto de la naturaleza, de lo físico, de lo decadente, de lo que va hacia la muerte, y se encuentre con el gran logro que para nosotros alcanzó Jesucristo, sacó a la luz ya la inmortalidad y la vida. Es decir, sacándonos del ciclo de corrupción que nos lleva a la muerte, nos puso a vivir en función de la inmortalidad de la vida, que es hacia donde debe correr lo nuestro. De modo que cuando el hombre se reduce a ese funcionamiento natural y simplemente se quedan dando vueltas acorde con su pobre razonamiento, con su análisis reducido a su captación de lo que ven, porque no pueden entender lo que está más allá. Eso, hermanos, es empobrecer cada vez más la posibilidad de la especie, ¿ya? Y entonces, en esas condiciones va apareciendo el culto a lo natural, el culto al mundo en el que nos movemos. Eso de postrarnos delante de unas condiciones físicas, de unas condiciones naturales, que es admirable, son hermosas, pero no son trascendentes. No nos están llevando a algo que está más allá. Ese culto configura la idolatría. Ese es el mundo de la idolatría. Ese desconocimiento de Dios y la sobrevaloración
de la condición física, de la condición natural, del mundo físico que nos rodea, del mundo biológico que nos rodea. Eso, hermanos míos, hace que aparezca un culto idolátrico que sustituye el culto del verdadero Dios. Qué terrible tragedia es esto. Por eso en el texto dice, porque pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, se llenó de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, este es el culto idolátrico, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El culto a las serpientes, por ejemplo, es un culto donde se considera a la serpiente como un poder extraordinario por su capacidad para matar seres humanos. Y sucede que la serpiente no es más que una criatura elemental, pobremente evolucionada, que siquiera se aproxima a las ventajas que tiene nuestra naturaleza biológica, que nosotros terminemos arrodillándonos por temor al hecho biológico, arrodillándonos ante una criatura, cuando tenemos al creador de esa criatura que está frente a nosotros y que por conciencia nosotros podemos descubrirlo y alcanzarlo para rendirle culto. Eso, hermanos, es degradante, eso es triste, eso es trágico. Así que van entendiendo ustedes que esto va configurando la vida del ser humano en este mundo, estropeado en su desarrollo de conciencia, de modo que va apareciendo una naturaleza humana cargada de cosas inadecuadas, absolutamente inadecuadas, que no corresponden a las posibilidades de lo que Dios le entregó al ser humano. Por eso, en el texto encontramos el hecho triste de que esa ausencia de esa visión equivocada del hombre lleva al hombre a desarrollar un estado mental y experiencial elemental y, digámoslo así, poco apto para vivir las condiciones superiores del llamamiento de Dios a gozar del privilegio de ser los administradores del mundo y de ir haciendo del mundo un territorio cada vez mejor adaptado a las posibilidades de realización de la persona humana. Así que digamos que en la medida en que el hombre va perdiendo ese lugar donde Dios quiso ubicarlo, porque eso se pierde necesariamente como consecuencia de funcionar muy por debajo. En esa medida, el hombre termina moviéndose en unas esferas tan elementales que no se distingue mucho de las otras criaturas,
Y es allí donde la Biblia dice que Dios, ante una actitud necia de estas, Dios decide entregarlo a su intrascendencia. No está buscando nada por encima de él, pues soltémoslo. Que siga moviéndose en su ambiente natural, biológico, y que se siga identificando con la dimensión de la bestia, del mundo de las bestias que está a su alrededor, comportándose como una de ellas. La Biblia no dice que Dios los castigó en términos de incapacitarlos. La Biblia lo que dice es que Dios los dejó, los soltó, ya, los entregó a su loca decisión, los dejó moverse en todo lo que sentían, y no hubo como una elaboración de un razonamiento de contraste, porque ellos decidieron negarle el lugar a Dios. Dios no podía hacer allí nada, porque era decisión de los hombres. Cuando dice los entregó, no fue una decisión malvada, una decisión calculada de Dios, sino lo inevitable. No hubo manera de hacer algo por ellos, y con el dolor de su alma, lo digo yo así, Dios dejó que ellos siguieran en lo que ellos decidieron hacer. Entonces miren ustedes los textos de Romanos 1, 24, 26 y 28. En las tres ocasiones está diciendo que Dios los entregó. Dios los entregó, es decir, dejó que ellos siguieran funcionando a nivel de lo que ellos habían decidido hacer. En el versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Los entregó, ¿ya? Y los entregó a pasiones vergonzosas. En el versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Imaginen ustedes el hombre dando vueltas en su necedad, y Dios dice: ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo lo reoriento? ¿Cómo le pongo cauce a la vida de ellos si ellos no me dejan entrar? Si en su mundo yo estoy ausente, yo no existo, ya para ellos no hay Dios. Y entonces dice el texto: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ya. Y en el versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos. Entiendan, hermanos, que esto es una cosa de enorme valor para entender el mundo en el que nos movemos hoy. Y que en lo personal a mí me despierta como ese afán de llevar a la iglesia a entender que nada de todo esto que se está dando en estos manejos sociales, en estos manejos culturales, en este tipo de manejo que los gobernantes hacen, permitiendo una cantidad de cosas, aceptando una cantidad de cosas que a la legua se ve es contraproducente y es dañino y es destructivo en todo lo que se refiere al desarrollo de la humanidad, y es una indicación de desorden, un país desordenado, un mundo desordenado, que hacen leyes para desordenar
Cuando usted ve todo eso, usted está viendo ese texto de Romanos 1, 18 en adelante, y está viendo el Salmo 14 y otros textos de la Biblia. Usted tiene que entender que son cosas que se van a seguir dando en ese orden y que a nosotros nos toca es tomar posiciones claras, definidas, posturas cristianas concretas para negarle la vigencia a todos esos manejos, no importa quién lo diga, mientras contradiga los valores de la revelación de Dios, mientras estén llevándonos a desconocer la realidad de Dios, mientras estén quitándole validez a la conciencia trascendente del hombre. Nosotros tenemos que luchar contra eso y ponernos de frente y decir, yo no acepto eso, yo no creo en eso, yo no asimilo eso y yo sigo creyendo en lo que Dios ha dicho y me sostengo en la crianza de mis hijos, la educación de mi familia, en la formación de mi pueblo. Yo me mantengo en esta claridad revelada, no importa todo lo que digan los demás, porque por otro lado, nunca podrá ser una cosa científicamente válida lo que contradice el desarrollo trascendente del hombre. Entonces, nunca esperen que la ciencia llegue a demostrar objetivamente que esos planteamientos que nos animalizan son las cosas que humanamente son válidas. Podrán ser satisfactorias, podrán ser culturalmente válidas, podrán ser parte de lo que se maneja dentro de los criterios de la sociedad, pero nunca podrán ser verdades aún de valor científico para confirmar que el hombre tiende a ser animal en cambio de seguir buscando lo trascendente que está ligado a la revelación que Dios nos ha dado. ¿Ya? El hombre entonces queda en razón a su manera de decidir, a sus criterios que niegan a Dios, a sus intereses ateos calculados. El hombre queda sometido al régimen de su animalidad. ¿Ya? Y en ese sentido, eso animal se expresa de una forma cada vez más discordante con la claridad de la conciencia que nuestro cristianismo nos permite desarrollar. Entre otras cosas, aparecen las conductas sexuales que obedecen a los instintos y a los sentidos y no obedecen al nivel superior de la realización humana. La idea es que en este mundo, sin Dios, sin temer a Dios, sin el respeto a la presencia de Dios y al desarrollo de una conciencia válida a través de esto, en este mundo solo basta sentirse bien y gustar para que eso tenga validez. A mí me gusta y lo hago, eso es lo que yo quiero hacer y nadie se meta en mi vida, respéteme en mi decisión. Y hermanos míos, todo el mundo está jugando a que se le respete lo suyo, aunque su conducta tire a lo humano cada vez hacia condiciones más y más animales. Normalmente son decisiones afectivas tomadas sin suficientes elementos de juicio y sin madurez bajo la presión de esta condición cultural que los convence de que así está bien. Espero que jóvenes y mayores tengamos claro esto y dejemos de estar jugando a la contemporización con todo. Es que en el colegio, en la universidad, los profesores dicen esto, no importa lo que ellos digan. Ellos son ignorantes de esto, que se llama conciencia porque ellos son ignorantes de Dios. Un profesor que sabe mucho cuento y que cree que todo se reduce a esto, no puede ser el guía de mi pensamiento. Y nosotros los padres tenemos que hablarle claro a nuestros hijos, pararnos firmes y decirles, no es como la escuela dice, no es como el colegio dice, es como Dios dice.
Esa pelea la tenemos que dar, denos el agua donde nos dé, porque no hay otra forma de salvar. Si no los ordenamos de esta manera, lo demás es desorden. Lo demás es desorden. No importa cuánto tengamos que luchar, y de hecho, precisamente necesitamos buscar de Dios mucho, pero mucho, para ir ubicando lo nuestro de una manera correcta. Pero no importa la pelea que tengamos que dar. Hermanos, no demos tregua, no contemporicemos, no aceptemos como válido todo eso. No demos por entendido las cosas, sino que, como dice el texto de Deuteronomio, hablemos todo el tiempo con los nuestros, dejándoles ver las cosas como son, ¿ya? Aclarándoles las cosas como son y cómo tenemos que entenderlas cuando las entendemos de parte de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la inteligencia que necesitamos, que Dios nos dé la voluntad, que Dios nos dé la valentía para no claudicar y para no soltar a nuestros hijos y entregarlos a que la gente más deformada termine de criarlos cuando Dios nos ha entregado esa responsabilidad a nosotros. Espero que hasta allí haya quedado claro. ¿Ya? Hay que ordenarles la vida. Y se ordena la vida a nivel de la estructura humana cuando le damos vigencia a la conciencia que nos lleva a trascender y a buscar acercarnos cada día más a la realidad de lo de Dios, que se nos da como alternativa para no caer en ese deplorable estado de los que terminan afectados por el espíritu que los animaliza y los convierte en criaturas inferiores, teniendo la posibilidad inteligente de vivir de una manera trascendente. Que Dios nos salve, que Dios nos ayude, que Dios nos haga personas con entereza, personas que no entreguemos el territorio fácil, personas que peleemos a los nuestros con las armas de justicia a diestra y a siniestra. Eso nos dice la Escritura. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a agradecerle al Señor esto que nos está diciendo. Yo lo estoy buscando decirlo con claridad y con insistencia, porque es que yo veo que en eso somos flojos. A nosotros nos falta como entender la gravedad del problema y nos falta tomar posturas serias al respecto. Así que hay que martillar, porque para eso nos puso Dios en el mundo, para hacer la resistencia y con esa resistencia salvar a muchos, especialmente nuestros hijos. Oremos, hermanos míos. Padre eterno, gracias por la revelación de tu palabra, por lo que nos has dicho hoy, por la manera que tienes tú de tratar con nosotros para llevarnos a ser conscientes de todo esto que es tan valioso, tan importante. Ayúdanos a vivir a la altura de esta claridad, a no soltar, Señor, toda esta responsabilidad que colocas sobre nuestros hombros. Ayúdanos a experimentar esta dimensión distinta de vivir la vida, siendo conscientes de esta grandeza que tiene que ver con nuestra necesidad de trascender y no quedarnos dando vueltas en el lugar de lo común y natural. Bendice a la iglesia ayudándola a entender, a interpretar todo esto que hace la diferencia y colócanos, Señor, de tal forma parados frente a la vida que no tengamos temor de enfrentar cualquier tipo de condición
que haga la resistencia a nuestra fe. Lo vamos a hacer con amor, con misericordia, pero con decisión, entendiendo, Señor, que no hay manera de claudicar, que no hay manera, Señor, de conciliar en un campo donde si lo tuyo no se sostiene, no hay manera de caminar hacia adelante. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Bueno, se da cuenta que ordenar no es una cosa sencilla. Y cuando se quiere establecer el orden, hay que pelear contra todo lo que lo desordena. Y usted tiene una pelea casada. No le saque el cuerpo. Acéptela con sabiduría, con prudencia. No es cortarle la cabeza a nadie, pero sí es pararnos firmes y hacer que nuestros hijos vean que lo que decimos no es un juego de ideas superficiales, sino una cosa vital. Dios les bendiga a todos, hermanos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.